Al llegar al libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, nos damos de cuenta de inmediato de que hemos llegado a la esencia del mismo libro. Vemos que mientras el apóstol Juan contempla al Señor Jesucristo representado por un cordero, rompiendo el primer sello, encontramos el primero de una larga serie de hechos que comienzan en el cielo y que se consumen en la tierra. Cada vez que el Señor rompe un sello en el cielo, en la tierra comienza una tragedia. Al romper el primer sello y al aparecer el primer jinete de Apocalipsis, comienza el temido periodo de tiempo conocido como la Gran Tribulación. Este lapso de 7 años de historia futura, descrito de forma gráfica en los capítulos 6 al 19, será el tiempo más oscuro que jamás se conoció en el mundo. La tribulación es uno de los periodos más importantes del trato de Dios con la humanidad y ocupa un lugar importante en su plan profético. Se le dedica más espacio a este pequeño periodo de 7 años que a cualquier otro lapso similar en la Biblia. Se le menciona más de 50 veces en el Antiguo Testamento con expresiones tales como la gran calamidad, el día de la ira, el día de la ira del Señor, el tiempo de angustia para Jacob, el día de la venganza de nuestro Dios, tiempo de prueba y el día del Señor. En todos los casos se refiere a la nación de Israel y el mundo gentil que no se fue en el arrebatamiento de la iglesia. En el Nuevo Testamento existen más de una docena de referencias a este periodo, y la que más se conoce y la que le da el nombre oficial es la declaración de nuestro Señor cuando habla de la tribulación en su discurso en el Monte de los Olivos, refiriéndose a la segunda mitad de ese periodo de 7 años. Tiempo de angustia como el mundo nunca conoció, ni lo habrá jamás, o como un tiempo de gran tribulación, como no lo ha habido en toda su historia. Obsérvese que nuestros amigos partidarios del rapto en medio de la tribulación tienden a correr todo el sufrimiento terrible de la persecución de los santos y de la tribulación del mundo hacia la última mitad del periodo. En el caso en los que apoyan la postribulación, tienden a suavizar la realidad de las profecías que se refiere a este periodo y hacerlas parecer menos terrible de lo que en realidad es. Es difícil que la muerte de la mitad de la población del mundo y el martirio de 1.000 millones de cristianos sucedan en otro momento que no sea en el de una enorme tribulación o angustia, como el mundo jamás ha conocido. Para los que creemos en el rapto previo a la tribulación, es una de las razones por las cuales a este suceso se le llama la bendita esperanza. Y para comprender el periodo de la tribulación tal como se le describe en el libro de Apocalipsis, se debe entender que es un día especial en el plan de Dios para con su nación Israel. Para verlo con claridad, como lo hemos explicado en varios videos hablando sobre las 70 semanas de Daniel, que le dejaré aquí arriba para que lo puedan ver al final de este video. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6, donde se introduce el periodo de tribulación, debemos examinarlo con mucho cuidado buscando la cronología o secuencia de los hechos. Suponer que el libro de Apocalipsis se desarrolla paso a paso es prepararse para una irremediable confusión debido a la variedad de temas que se tratan. Forzosamente debe existir superposiciones, pero como los 6 primeros capítulos se desarrolla dentro de una secuencia natural, algunos lectores suponen que lo mismo sucede con el resto de los libros.
Los capítulos 6, 8, 9 y 16 son claves. En el capítulo 6 presenta el juicio de los sellos que comprende la primera cuarta parte del periodo de tribulación. El séptimo sello da lugar a las 7 trompetas que nos indica que entramos a la segunda cuarta parte de la tribulación, que se describe en los capítulos 8 y 9. La séptima trompeta, en su momento, da lugar a los juicios de las 7 copas, que comprenden la última mitad del periodo de la tribulación. Todo lo demás que se encuentra entre los capítulos 7 y 8 se debe situar dentro de los sucesos consecutivos a los 3 juicios. Lo explicaré con una ilustración. En una demostración de fuegos artificiales, los objetos brillantes se dispersan por el cielo en una secuencia adecuada y de repente uno de ellos explota y se divide en 7 cuando ya casi desaparecieron. Uno de ellos explota dando lugar a varios. Cuando el apóstol Juan vio que los 7 sellos se abrían de uno en uno, después el séptimo daba lugar a 7 trompetas. Cada uno de estos juicios ya se trata de romper un sello. Tocar una trompeta o derramar una copa es un anuncio simbólico en los cielos de un suceso que en realidad tiene lugar en la tierra. Al examinar el cuadro siguiente, el lector podrá ver cómo estos juicios se desarrollan de forma consecutiva. ¿Cuál es el propósito de la tribulación una vez señalada la realidad del periodo de 7 años de tribulación que vendrá sobre la tierra? Deberíamos examinar el propósito de Dios al enviarlo. Nos quedamos a merced de las conjeturas, ya que Daniel recibió la revelación al mismo tiempo que la predicción de las 70 semanas, que tanto de acuerdo al contexto como a la palabra hebrea significa semana de año o 490 años en especial. Fíjese en Daniel capítulo 9, versículo 24. Dios nunca hace nada sin tener un propósito, y en este versículo encontramos que tiene 7 cosas en mente. Primer punto, para poner fin a las transgresiones. Este periodo de sufrimiento terminará con la transgresión de Israel, que fue por haber rechazado al Mesías. Durante la tribulación, el pueblo de Israel se volverá a Cristo con gran avivamiento y se convertirán en testigos que saldrán a predicar el evangelio por todo el mundo, tal como lo veremos en el estudio de Apocalipsis capítulo 7. En verdad, el periodo de tribulación ayudará a provocar un gran avivamiento en Israel y creer que Jesús era el Mesías que rechazaron y crucificaron. Punto número 2. Para poner fin a los pecados. La palabra poner fin literalmente quiere decir cerrar con precinta. Este periodo terminará cuando a Satanás se le ate. Cerrar con precinta. La copa de iniquidad de la humanidad se llena y se rebosa, y Dios envía juicio a la tierra porque rechazaron a su Hijo. Punto número 3. Para que pidan perdón por su maldad. De nuevo, aquí tenemos una referencia al avivamiento de Israel, cuando se reconciliarán con Dios a través de Cristo, a quien rechazaron pidiéndole a Pilato que lo crucificaran. Punto número 4. Para establecer para siempre la justicia. Cuando Israel experimente su avivamiento, se abre un camino para la era de la justicia del reino milenial de Cristo. Aunque habrá una pequeña y breve insurrección al final, será muy corta y no interrumpirá este periodo final de justicia para siempre, que conducirá a la nueva era del futuro que se describe en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Punto número 5. Para sellar la visión y la profecía. Cuando Israel se vuelva a Cristo, ya no se necesitarán las visiones ni las profecías. Punto número 6. Para consagrar el lugar santísimo. Esto pudiera referirse
al lugar santo sobre el monte Moriah, donde se construyó el templo de Salomón, en el lugar que Abraham dispuso a Isaac para el sacrificio, preparando simbólicamente el camino para que Israel lavara sus pecados, anticipando la muerte de Cristo en la cruz. También puede referirse al reino del milenio que pondrá fin a la tribulación y conducirá a la era de la justicia que todo cristiano anhela. La única respuesta a los dolores y problemas de este mundo. Ahora bien, conociendo estos puntos importantes, nos preguntamos, ¿qué da comienzo al periodo de la tribulación? El verdadero suceso que inaugura la tribulación se encuentra en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 27, cuando el anticristo, ese gobernante, hace un pacto con Israel, aunque lo romperá. La firma del mismo disparará el reloj profético de Dios. Una de las razones por las cuales sabemos que Cristo viene antes de la tribulación para arrebatar a su iglesia es que el rapto es algo secreto. Y la segunda venida gloriosa no será un secreto. Al contrario, se sabrá muy bien cuándo será, ya que pasarán exactamente 7 años después de la firma del pacto hasta la gloriosa venida de Cristo a la tierra. Una vez que Cristo arrebate su iglesia, el anticristo podrá firmar el pacto con Israel al día siguiente o la próxima semana o al siguiente mes, sea cual sea el día, pero después que la iglesia haya sido arrebatada. En la actualidad, existen suficientes señales que indican que este hecho será pronto. Por ejemplo, el regreso de Israel en el año 1948 a la tierra de Palestina para convertirse en una nación con la cual el anticristo podrá negociar. La única iglesia mundial que dominará la primera mitad del periodo de la tribulación y la locura por tener un gobierno mundial que ya existe y que sigue cobrando velocidad hasta que culminen en la firma del pacto entre el anticristo e Israel. A partir de ese suceso, el reloj profético de Dios comenzará a funcionar y a la humanidad le quedará solo 7 años. Y otra pregunta que nos hacemos, ¿quiénes estarán en la tribulación? Como parece innegable, el arrebatamiento de la iglesia está cerca y la gente está muy interesada en saber si tendrán que vivir bajo el gobierno del anticristo durante la tribulación o no. Es muy probable que la mayor parte de la generación presente atraviese por la gran tribulación. La gran excepción es la iglesia de Jesucristo. Si usted es un miembro del cuerpo de Cristo, es decir, si invitó personalmente a Jesucristo para que entre en su corazón, no pasará por la tribulación ni la gran tribulación. La Biblia nos dice en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 que el Señor Jesús nos librará del castigo venidero, refiriéndose al periodo de la tribulación. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 también aclara que la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia actual del verdadero creyente, será librada de la tribulación por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por lo tanto, en el análisis final, usted es quien decide si pasará por la tribulación o no. La aceptación o el rechazo de Cristo determinará su condición en ese tiempo de gran miseria y de dolor. Si acepta a Jesucristo, será arrebatado antes de que todo esto comience. Si lo rechaza, de acuerdo a todo lo que la Biblia enseña, será uno de esos desdichados que vivirá en el tiempo de mayor miseria conocido en la historia de la humanidad. Es por esto que quiero extenderte la invitación de aceptar hoy a Cristo como tu único y suficiente Salvador y buscar una iglesia donde se predique la sana doctrina en este tiempo tan difícil. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Si Cristo no ha venido a buscar su iglesia o si no hemos partido con el Señor.
mensaje de esperanza, un mensaje de amor. Somos Sembrando la Palabra de Vida.